¿Cómo vivir la vida? No hace el plan a la vida, sino que ésta lo traza viviendo. No te empeñes en regular tu acción por tu pensamiento. Deja más bien que aquella te forme, informe, deforme y transforme éste. Vas saliendo de ti mismo, revelándote a ti propio. Tu acabada personalidad está al fin y no al principio de tu vida. Solo con la muerte se te completa y corona. El hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana, y así como cambias, deja que cambie el ideal que de ti propio te forjes. Tu vida es ante tu propia conciencia la revelación continua, en el tiempo de tu eternidad, el desarrollo de tu símbolo, vas descubriéndote conforme obras. Avanza, pues, en las honduras de tu espíritu y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, ríos de inmaculada pureza, cielos antes no vistos, estrellas nuevas y nuevas constelaciones. Cuando la vida es honda, es poema de ritmo continuo y ondulante. No encadenes tu fondo eterno, que en el tiempo se desenvuelve, a fugitivos reflejos de él. Vive al día, en las olas del tiempo, pero asentado sobre tu roca viva, dentro del mar de la eternidad, al día en la eternidad. Es así como debes vivir. Eso nos dice Miguel de Unamuno en Adentro y lo recoge esta enciclopedia del estudiante de la editorial, aquí una cara que nos resulta familiar, de la editorial Santillana, publicada con El País, el periódico El País. Y bueno, también se nos dice, por ejemplo, en algún artículo sobre Unamuno, que la necesidad de Dios en ningún caso podía ser resuelta por medio del racionalismo, porque la idea de Dios no me engañaba, ni pude tomar por Dios a una idea, dice Unamuno. He aquí el contexto en el que se produce el gesto afirmativo y desesperado a favor de la existencia de la propia y de la de Dios. Y quise, dice Unamuno, que haya Dios, que exista Dios, y Dios no existe, sino que más bien sobreexiste, y está sustentando nuestra existencia existiéndonos. Unamuno no solo muestra de esta manera el desparpajo filosófico con que se enfrentaba cualquier modalidad de lo que llamaba racionalismo suicida, sino que indica también una forma muy característica de entender la actividad filosófica, forma en la que se anudan de un lado la citada afirmación de que la filosofía brota de nuestro sentimiento respecto a la vida y de otro la crítica a la racionalidad. De la articulación de ambos elementos surge la idea de que la filosofía, lejos de ser teoría en el sentido etimológico, esto es, contemplación de un mundo ya constituido, es producción, creación. Una filosofía así entendida como fundación del objeto por la actividad creadora de la fantasía, de la voluntad, no solo está cerca de la poesía, sino mucho más importante para lo que estamos tratando, de la fe. Unamuno es rotundo a este respecto. La fe crea su objeto, dice Unamuno. La fe de Unamuno es más bien una activa confianza desesperada en la potencia de la imaginación, en el empeño porque lo imaginado, lo que nuestro sentimiento necesita, sea realidad. Esta fe tiene poco que ver con la fe entendida como gracia divina, consistente en recibir o aceptar la verdad revelada por Dios. Mi mortalidad no es una confidencia, ni un designio, ni un regalo, ni siquiera una fatalidad. No es nada que me venga de fuera, no es nada que me venga de fuera. Bueno, se nos dice en los evangelios que el reino de Dios está en nosotros, por lo tanto no nos viene de afuera. Es una necesidad que yo siento y como tal debe ser considerada,
No cuesta entender que al catolicismo rancio y adocenado de la época, el gesto unamuniano le resultara insufriblemente soberbio. Unamuno se atrevía a decir: el objeto metafísico tiene que existir porque yo lo quiero. Eso decía Unamuno. Unamuno era un hombre de una arrolladora personalidad. Los testimonios que lo confirman son abundantes. Así, por ejemplo, Ortega y Gasset, decía: no he conocido un yo más compacto y sólido que el de Unamuno. Cuando entraba en un sitio, instalaba desde luego en el centro su yo, como un señor feudal, hincaba en el medio del campo su pendón. Esta circunstancia hace que, eso decía Ortega y Gasset sobre Unamuno, esta circunstancia hace que se corra el peligro de interpretar el interés teórico de Unamuno como simple egolatría, como una narcisista autocomplacencia en el propio yo, cuando en realidad no es así. Unamuno dijo en alguna ocasión: hablo de mí porque soy el ejemplo que tengo más a mano. En todo caso, ese intenso carácter personal de su trabajo, ese profundo enraizamiento en su biografía, ha hecho que se hable del conjunto de su obra como su autobiografía. Unamuno se sitúa en medio de sus creaciones literarias, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky es todo lo contrario. Descubrimos a Dostoyevsky por su estilo, por su manera de expresarse, por su infinidad de recursos que magistralmente solo él puede utilizar, pero no habla de sí mismo. No se le ocurre a un escritor como Dostoyevsky en medio de una novela ponerse a hablar de sus otras novelas, de sus otras obras literarias. Eso Unamuno no tiene problema alguno en hacerlo. Es una persona que ese centrarse en sí mismo es como un hecho natural propio de su personalidad. De ahí que no es una vocación narcisista, no es una agresión a sus semejantes, esa aparente egolatría que tiene el pensador que nos ocupa. Bueno, pues como os comentaba, esto se nos decía en esta enciclopedia de la editorial Santillana, Enciclopedia del Estudiante, Historia de la Filosofía, uno de sus tomos, y voy a seguir comentando algunas de mis notas sobre la agonía del cristianismo, la obra de Unamuno, que publicó exactamente hace 100 años, en el año 1924, cuando estaba, si no me equivoco, estaba ya exiliado en Hendaya. Hendaya fue justamente la localidad en la que 16 años posteriormente, cuando ya Unamuno está fallecido, se encuentran el dictador Hitler con el dictador Franco, una vez que el Führer, una vez que el Führer ha invadido eh, Francia. Entonces se encuentran con Hendaya, cerca de la frontera con España. En esa época en la que muchos franceses y muchas personas que están, por ejemplo, ¿cómo se llama? El mismo Walter Benjamin, filósofo alemán, judío, también escapando de los nazis, pues también encuentra la muerte en la frontera con España. Bueno, volvamos a estas notas. Y bueno, quería comentar que en esa época había una obra que se había hecho muy popular, que era la decadencia de Occidente, una obra de Oswald Spengler, y yo creo que Unamuno, era muy inteligente, pues le puso ese título, La agonía del cristianismo, para de alguna manera relacionarla, porque esos años 20 eran años muy complicados, ¿no? De mucha tensión social en muchos países de Europa, en Italia, en Alemania, en España también, donde está la dictadura de Primo de Rivera. Y después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, pues había ese sentimiento de que se nos acaba la civilización en la que vivimos.
y de ahí la obra de Oswald Spengler y su éxito. El culto a la palabra, bueno, había comentado en el vídeo anterior que la letra trae al dogma el decreto, la letra trae al dogma el decreto, y tras ello la lucha contra las herejías. Bueno, todo esto lo comentaba en el vídeo anterior, ¿no? Como nos decía William James, donde comienza la ortodoxia, termina el camino espiritual que lleva cada persona. Y comienza a usarse ya la religión como arma para defender una posición ideológica. Entonces aparecen los herejes, aparecen los enemigos, aparecen las guerras santas, los aviones que se estrellan con torres gemelas, etcétera, etcétera. Las inquisiciones, todo eso lo trae el dogmatismo y la ortodoxia. El culto a la palabra luterana mató a la Eucaristía, eso dice Unamuno. El culto a la palabra, para Unamuno, los luteranos caen en ese error de querer aferrarse, ceñirse a la letra muerta de los textos evangélicos. Piensa que le pasa algo parecido a lo que le acontecía a los fariseos y a otros sabios de la época de Jesús, contemporáneos de Jesús de Nazaret, que estaban cegados por la necesidad de ceñirse a la letra muerta. La Eucaristía es el reconocimiento de la gracia de Dios, y eso está muerto debido a esa oposición de los protestantes, ¿no? Bueno, ya no voy a seguir explayándome sobre ello, ¿no? Pero de alguna manera Lutero, ¿qué es lo que hace Lutero? Lutero es un católico, un católico que está indignado por las cloacas, como ahora se dice, por las cloacas del Estado Vaticano en este caso. Entonces está indignado y rabia y ve que es muy triste, ¿no? Que se vendan el perdón a cambio de dinero. Y entonces está rabioso. Es como un indignado, como estos que había hace 10 o 12 años por las calles que se indignaban. Pues eso es Lutero. Pero claro, se indigna, ¿por qué? Porque es partícipe de esa iglesia. Imagina, sueña, pretende que haya una iglesia que sea solidaria, que sea... Pero ¿qué le pasa? Que no se ha dado cuenta de que ese estado paradisíaco en el cual a todos nos encantaría vivir no es fácil conseguir, que hay pasiones humanas, que hay defectos, que hay bajezas, que hay miserias, que desgraciadamente pues aparecen en la vida de muchas personas y se dan en todas las sociedades, desgraciadamente. Entonces esa rabia de Lutero verdaderamente es un acto reactivo. El advenimiento del protestantismo es un acto reactivo con respecto a la Iglesia Católica. Y lo que hacen ellos es eliminar la presencia cristiana en muchos ámbitos. Quitan los crucifijos, quitan las imágenes de las vírgenes, quitan toda la simbología, quitan la presencia, la implicación en la política y en el orden social de todo elemento cristiano. Entonces van eliminando, van exterminando, y de ahí que a través de todos los filósofos que se dan en la tradición alemana, en lo que se desemboca es en el ateísmo. Es como una nueva religión, como un nuevo credo, como una nueva manera de ver. Han destruido definitivamente, la destrucción definitiva de toda la tradición cristiana viene de estos filósofos alemanes, desde mi punto de vista, independientemente de que ya la Iglesia Católica de por sí es un error, cae en ese pecado al cual aludía Dostoyevsky, el pecado de la codicia mundana, el pecado de inmiscuir la fe, que es un camino individual que cada cristiano lleva en sí mismo, implementa en su propia persona, inmiscuirlo en el mundo del César. Y entonces es cuando la Iglesia Católica se proclama heredera del Imperio Romano, y así efectivamente los documentos que todavía conserva esa Iglesia romana
está consignado este hecho. Unamuno pues también es crítico con toda la dogmática católica. Aunque en muchas entrevistas, porque a él ya comentaba en el vídeo anterior que le llamaban hereje, ¿no? Le había llamado algún obispo ya posterior a su fallecimiento, le llamaba hereje, ¿no? Y verdaderamente desde la ortodoxia fija, desde la letra muerta de la dogmática católica, cualquiera que emprenda un camino individual cristiano es etiquetado automáticamente como hereje o como presunto hereje. El libre examen es la muerte de la letra. El libre examen es la muerte. El libre examen, el libre pensamiento, la propia conciencia. El libre examen, dice Unamuno, es la muerte de la letra. Por ello, la reforma también mata la letra. La reforma protestante también mata la letra. Entonces se da esta dicotomía, ¿no? Esta contradicción. Por un lado, parece que los luteranos se aferran a la letra para quererla interpretar fidedignamente, si es que eso pueda darse, como si solamente hubiera una interpretación y esa fuera la única posible. Pero al mismo tiempo el libre examen es la muerte de la letra. Por ello, la reforma también mata la letra. Y nos habla también de virtud y de virilidad, y nos indica una curiosa etimología, ¿no? Virtud y virilidad tienen una misma etimología. La virtud, por lo tanto, es algo que está en relación con la virilidad. Eh, Ser viril es ser virtuoso. Pero ¿qué pasa con la palabra virtud? La palabra virtud, nunca mejor dicho, se ha desvirtuado. Lo pensamos la consideramos desde una perspectiva moralista, cuando verdaderamente, si decimos, por ejemplo, que el Betis se impuso al Madrid exhibiendo sus grandes virtudes, ahí no hay nada moralista, hay una serie de valores, de virtudes que ha llevado a cabo el equipo que consigue la victoria. Pues esas son las virtudes. Una persona nociva para sus semejantes puede tener muchas virtudes, puede ser ambicioso, puede ser constante, puede ser disciplinado. Una persona puede ser un terrorista, un ladrón, un agresor sexual, puede ser un corrupto, puede ser y ser virtuoso en algunos aspectos que le llevan incluso a perpetrar estos crímenes. En ese sentido hablo de lo que es verdaderamente virtud. Y, y la virilidad se está despojando de todas esas virtudes. Dice Unamuno que virtud está por lo tanto en relación con lo masculino, mientras que lo equivalente en los aspectos femeninos de la condición humana es la gracia. Curiosamente, de gracia, la gravedad y la gracia, hablaba Simone Weil, sobre la cual hice algunos vídeos sobre ese texto de la filósofa francesa. Nuestro cristianismo y nuestra civilización no se suicidan como el escorpión cuando se clava el aguijón ante el peligro. No se suicidan como el escorpión cuando se clava el aguijón ante el peligro. Eso se pregunta Unamuno. Y se dice también democracia cristiana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de democracia cristiana? Por un lado, antes decía que los luteranos hacen
que el cristianismo deje de implicarse en la política, en la organización social, en la comunidad. Entendiendo política en el sentido en el que lo entiende, por ejemplo, en el Islam. Decía William James que le parecía que en cierto sentido el Islam era más democrático, puesto que todos los fieles se implicaban en su religión y se implicaban en lo político, al ser fieles de esa religión. Y porque la religión consideraba esos aspectos de la convivencia social, de la justicia social. Nosotros ya nos hemos convencido tanto de que lo religioso debe de estar a otro lado de lo que es la política, nos hemos convencido tanto que nos parece una aberración pensar que ambos pudieran estar relacionados, pero eso es porque ya hemos aceptado la realidad en la que vivimos, ya hemos pensado que los partidos políticos son la política. Esa casta política, mal llamada casta política, porque casta es una palabra muy noble que alude a nuestro linaje, a nuestros antepasados. Y erróneamente, casta, Castilla viene de casta también, erróneamente utilizamos esta etiqueta para definir a esos políticos que están en ciudades lejanas, remotas y que sirven a unos partidos que defienden intereses espurios, partidos que a veces también son manipulados por líderes que astutamente se hacen dueños de ellos para, para su provecho, de esto también hablaba el mismo, si no me equivoco, aunque yo no he leído el libro entero, hablaba el Oswald Spengler, ¿no? De que vendrían líderes que se comportarían como césares, narcisistas que solamente se sirven a sí mismos. Es la decadencia total de esa virtud del individualismo que nos define a los occidentales, también desde el punto de vista de Unamuno. Esto hablaba cuando citaba a los aspectos orientales, ¿no? Que a nosotros los europeos nos define el individualismo, para bien o para mal, o para bien y para mal. Nos define el individualismo, por lo tanto, no podemos compararnos con esas naciones, con esos pueblos, con esas culturas del lejano oriente, porque ellos tienen un sentido comunitario que es completamente distinto del que nosotros tenemos. Y él critica eso de democracia cristiana, es una usurpación. ¿Cómo que democracia cristiana? Un socialista, un anarquista, un comunista, un conservador, un liberal, ¿no son cristianos también? ¿Qué es eso de democracia cristiana? ¿Qué es eso de que unas personas, eso es una blasfemia? Que un partido se llame democracia cristiana es una blasfemia. Es decir, nosotros somos los cristianos, ustedes no. Ahí vemos ese individualismo degenerado, ¿no? Que necesita confrontarse, como desgraciadamente hemos hecho durante tantos siglos y seguimos haciéndolo. Ahí vemos las guerras como por ejemplo la de rusos contra ucranianos, como si fueran dos pueblos muy distintos. Lee los periódicos y parece que estás hablando de indios y de rostros pálidos, cuando son dos pueblos eslavos muy cercanos. ¿Qué más, cosa más parecida hay un ruso que un ucraniano? ¿O qué cosa más parecida hay un ucraniano que un ruso? Son dos pueblos iguales. Los problemas de lo occidental el eslavismo y lo occidentalista, eso existe tanto en Rusia como en Ucrania y existe desde hace ya mucho tiempo, desde la Revolución Francesa prácticamente. Lo que pasa es que hay otros intereses detrás de eso, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino no es de este mundo, dice Jesús, ¿cómo alguien puede, perdón, decir que su partido, Democracia Cristiana, representa el mensaje, la voluntad, la religiosidad, la cristiandad que nos lega el Maestro Jesús? ¿Cómo puede afirmar eso? Mi reino no es de este mundo, por lo tanto, o me representan o representan a Jesús y al cristianismo y a la cristiandad todos los partidos, o no lo representa ninguno. Por lo tanto, es una perversión el que un partido se llame Democracia Cristiana. Es una
Esto lo hace mucho la extrema derecha, ¿no? Aunque en este caso los demócratas cristianos son más de centro. Pero la extrema derecha manipula la fe cristiana a su favor. Eh, ya ha olvidado la fraternidad, que es un principio fundamental de la religión cristiana. Un judío antipatriota fue Jesús, un judío antipatriota fue Jesús para la élite judía. Un judío antipatriota, otro que no se implicaba en lo mundano, en las ideologías mundanas. Lo ponen a prueba, ¿no? Cuando le muestran la moneda con la cara del César. Y entonces es cuando él dice a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para Unamuno un tema controvertido, ¿no? Sobre todo pensando en lo que ahora se dice mucho, ¿no? De que Jesús se casó, que su esposa era la Magdalena, y justamente hice algunos vídeos hace años sobre el manuscrito de María Magdalena, donde una supuesta voz canalizada, identificada como la de María Magdalena, hablaba de temas referentes a su supuesto marido, que es Jesús de Nazaret. Incluso hablaba de haber tenido una hija llamada Sara. Pero para Unamuno Jesús estaba soltero y afirmaba que la soltería era una agresión para el pueblo judío. Fijaos que el pueblo judío tiene una máxima que la interpretan en todos los sentidos y que hemos heredado los cristianos. Creced y multiplicaos. Ellos quieren multiplicarse. Hace 3.000 años, 4.000 años, había muchos pueblos semitas en el Oriente Próximo. ¿Cómo es que ese pueblo, que era un pueblo pequeño, se ha expandido por todo el orbe? Y porque había una decisión de hacerlo, había un compromiso de hacerlo. Formaba parte de su fe religiosa el procrear abundantemente y transmitir a nuestra numerosa prole todos los fundamentos de nuestro camino espiritual como pueblo elegido. Esto era una convicción que tenían todos los judíos. Y esto también lo han hecho otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, los mormones se basan en esto, buscan procrear mucho y así se van expandiendo. Justamente lo contrario de lo que hacemos el común de los europeos, que cada vez somos más viejos, no tenemos hijos, no tenemos hijas, vienen los extranjeros que tanto critica la extrema derecha, vienen a trabajar esos trabajos que pueblos muy formados en Holanda, en Suiza, en Bélgica, en Suecia. Ahí todo el mundo, todos los ciudadanos nativos tienen estudios, se forman para ser pedagogos, ingenieros, empresarios y la mayoría de los trabajos la mayoría de los trabajos son peones, son personas asalariadas que trabajan en la ganadería, en los astilleros, en la agricultura, en los servicios. Necesitan millones y millones de personas que hagan esos trabajos y por lo tanto Europa hace ya bastantes décadas decidió que había que traer personas de países de África y de Asia y de Latinoamérica. Y ahora cuando estas personas se han casado, han tenido hijos, han tenido nietos abundantemente, pues ahora empiezan a molestarse. Pero ellos lo han buscado, ellos lo han querido. Si tu pueblo consigue un desarrollo económico, social, cultural, educativo, impresionante, pues evidentemente esos millones de puestos de trabajo que son de la categoría de peón, lo van a tener que hacer otras personas y hay que traerlas. En este país de tontos que se llama España, eso no lo comprenden. No lo comprenden porque este país sigue atrasado. No hemos hecho ese avance que se ha dado en las naciones que antes citaba y siempre ha habido un nivel de desempleo muy alto. Y por eso la extrema derecha, paradójicamente, seduce más a personas de bajo nivel en España, de baja cultura y incluso de pocos recursos. Resulta más seductora para ese tipo de colectivos que para las personas formadas o para las personas económicamente mejor situadas. Los empresarios con dinero son los primeros que quieren traer marroquíes, argelinos, turcos,
sudamericanos. Esos son los primeros que quieren y son los que permanentemente contratan a personas de otros países. Bueno, pues comentaba Unamuno que fue un antipatriota por el hecho de estar soltero, por el hecho de no, porque el matrimonio y el acto de procrear se convierte en un elemento de servicio al pueblo de Dios, es decir, de servicio a Jehová, es decir, un elemento de religión. Y Jesús, al permanecer soltero, desde la perspectiva de Unamuno, mmm, reacciona, se convierte en un enemigo de su propio pueblo. Su soltería es también antipatriotismo. Si muere la fe cristiana, morirá la civilización. Si muere la civilización, morirá la fe cristiana. Ya lo comentaba en el vídeo anterior de que para Unamuno la cristiandad, el cristianismo, la fe cristiana, la tradición cristiana, la herencia que a través de la palabra de Jesús y de los evangelios recibimos, no puede relacionarse con el hecho civilizatorio porque el reino de Jesús no es de este mundo. Entonces hay una especie de equilibrio entre ambos conceptos que permite que ambos vayan avanzando, eh, de que ambos vayan progresando, de que ambos vayan manteniéndose. La guerra y la paz, cosas de este mundo que no es el reino de Cristo. Bueno, se explaya Unamuno para darnos a entender que lo que entendemos por paz en el mundo no es verdaderamente la paz, no es la paz mística, no es la paz espiritual, no es la paz que nos da Jesús. Por eso dice los evangelios, os doy mi paz, pero os la doy de verdad, no tal como se suele dar. Porque la paz mundanamente entendida no es más que un estado de pausa entre conflictos, entre guerras, sea guerras domésticas o sea guerras entre pueblos. Es decir, una vez que nos hemos mundanizado, ya no tenemos un concepto real, una valoración real de lo que verdaderamente es la paz. Ya la paz está ligada a su contrario, que es el estado de guerra. La paz y la guerra, cosas de este mundo que no es el reino de Cristo. La paz y la guerra, cosas de este mundo que no es el reino de Cristo. Y también la paz de este mundo es la vida evasiva, es el estado del bienestar que se nos dice, ¿no? Que es muy bonito, el estado del bienestar para todos los europeos. Y los europeos pues se acomodan, se afeminan, como decía, creo que era William James, eh, se, se vuelven sedentarios, evasivos, ociosos, perezosos en el peor de los sentidos, no en el sentido del pescador del famoso cuento, ¿no? Esos perezosos, ¿no? Que se quedan con los ojos abiertos, rumiando sus rencores, sus recuerdos del pasado, porque están, en el caso de los varones, es lo que comentaba en el vídeo anterior, el varón ocioso que reprime sus impulsos naturales, viriles, se convierte en un peligro para sus semejantes, porque se le da el efecto muelle. Al final, todos esos impulsos que está reprimiendo, impulsos viriles que son virtuosos en el lenguaje de Unamuno, virtud, virilidad, como comentaba anteriormente. Todos esos impulsos viriles que son reprimidos se manifiestan virulentamente, otro vir, se manifiestan virulentamente, violentamente, de manera agresiva a través de ese efecto muelle al que aludía. De ahí que las sociedades que vamos creando cada vez son más violentas, cada vez hay más violencia de género,
cada vez somos más irresponsables a la hora de responsabilizarnos de una familia, de tener unos hijos. Por eso Europa se hace viejo porque se convierten todos y todas en unos inútiles, incapaces de servir a sus propios cónyuges, se confrontan con sus cónyuges, lo vemos en el lenguaje feminista o en el lenguaje antifeminista. Hay una violencia permanente entre uno y otro sexo, y esa violencia permanente es también violencia contra los hijos, o de los hijos contra los padres. Esto nos evoca esa afirmación evangélica de que Jesús no había venido a traer paz entre nosotros, sino a confrontarnos los unos con los otros, pero porque eso es inevitable, porque es inevitable que se dé realmente, por desgracia. Bueno, y dice Unamuno, y con esto voy a poner término por el momento a estas reflexiones personales sobre la obra del escritor vasco: el cristianismo está más allá de la guerra y de la paz. Más allá o más acá. El cristianismo está más allá de la guerra y de la paz, tal como antes la definía. Esa paz que no es paz, es imaginación de paz, fantasía en torno a la paz, acomodamiento evasivo, que en el fondo subyace el convencimiento de que la guerra va a estallar en cualquier momento. Como sabemos que la guerra va a estallar en cualquier momento, pues nos entregamos a todo tipo de conducta evasiva, de vicios, de adicciones, porque pensamos que es lo único que nos puede consolar. Ya hemos perdido conciencia de lo que verdaderamente es la paz, la serenidad, la mansedumbre, de la cual es el reino de los cielos, según decía Jesús de Nazaret. Bueno, pues gracias a todos y a todas, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.